Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 222. Y se moría de miedo, casi cada día pensando en que podía enfermar, resfriarse, hacer alguna travesura, trepar a una silla y caerse y otras cosas por el estilo. Cuando Kolya empezó a ir a la escuela y después a los primeros cursos de nuestro gimnasio, a la madre le faltó tiempo para estudiar todas las ciencias con ánimo de ayudarlo y repasar con él las lecciones para conocer a los maestros y a sus mujeres. Incluso trataba con cariño a los compañeros de Kolya, a los escolares, y los adulaba para que no lo tocaran, no se burlaran de él, no le pegaran. La cosa llegó al punto de que los chicos, de hecho, empezaron a burlarse de él llamándole niñito de mamá. El muchacho, no obstante, supo defenderse. Era un chico valiente, terriblemente fuerte, como aseguraba un rumor que se extendió por la clase y que muy pronto se confirmó. Era hábil, de carácter tenaz y espíritu audaz y emprendedor. Era buen estudiante e incluso se decía que en aritmética y en historia universal superaba al propio profesor Dardanelov. Pero el chico, aunque miraba a todos con altivez, con la frente alta, era un buen compañero y no era presumido. El respeto de los demás escolares lo aceptaba como algo merecido, pero se comportaba amistosamente. Lo principal era que tenía un sentido de la medida. Sabía contenerse en caso necesario y en su relación con sus superiores. Jamás había traspasado esa última línea sagrada, más allá de la cual ya no se perdonan las transgresiones, sino que se tratan como desordenadas, revueltas o ilegalidades. Sin embargo, no estaba nada, pero nada en contra de hacer, en cuanto se presentaba la ocasión, travesuras propias de un niño pequeño, aunque no se trataba tanto de hacer travesuras como de enredar, de cometer alguna excentricidad, de despacharse a gusto, de deslumbrar, de hacerse notar. Tenía sobre todo mucho amor propio. Había conseguido incluso someter a su madre, comportándose como un déspota con ella. Ella se había sometido, sí, hacía mucho que se había sometido. Y lo único que no podía soportar era la idea de que su niño no la quería lo suficiente. Tenía la continua sensación de que Kolya se mostraba insensible con ella, y había momentos en los que, deshecha en lágrimas histéricas, le reprochaba su frialdad. Al chico esto no le gustaba, y cuantas más demostraciones de cariño le exigían, más intratable se volvía, como a propósito. Pero no lo hacía a propósito, lo hacía sin querer. Así era su carácter. Su madre estaba equivocada. Él la quería mucho. Simplemente no le gustaban las ñoñerías, como decía él con su vocabulario escolar. Había heredado de su padre un armario en el que se guardaban unos cuantos libros. A Kolya le gustaba leer y ya se había leído algunos. A su madre esto no le preocupaba, aunque a veces se quedaba extrañada de que el chico, en lugar de ir a jugar, se pasara las horas muertas con un libro junto al armario. De ese modo, Kolya leyó cosas que no se le deberían haber permitido leer a su edad. Por lo demás, aunque el chico seguía sin querer traspasar la famosa línea en sus travesuras, últimamente éstas habían empezado a asustar seriamente a su madre. Es verdad que no eran actos inmorables, pero sí temerarios e insensatos.
Precisamente ese mismo verano, en julio, durante las vacaciones, se dio el caso de que la mamá y su hijo fueron una semana a otro distrito, a 70 verstas, a visitar a un pariente lejana cuyo marido trabajaba en la estación de ferrocarril. Era esa estación cercana a nuestra ciudad desde la que Iván Fyodorovich Karamazov partía hacia Moscú un mes después. Allí Kolya empezó a examinar con detalle el ferrocarril, a estudiar su funcionamiento, habiendo comprendido que cuando regresara a casa podía destacar por sus nuevos conocimientos entre los compañeros de su escuela. Pero precisamente coincidió con varios chicos con los que se entendió. Uno de ellos vivía en la estación, otros vivían cerca de ahí. En total eran 6 o 7 muchachitos de entre los 12 y 15 años. Dos de ellos de nuestra ciudad. Los chicos jugaban juntos y hacían algunas trastadas, hasta que cuando llevaban 4 o 5 días viéndose en la estación, estos atolondrados muchachitos se apostaron 2 rublos de la forma más descabellada. En concreto, Kolya, que era casi el más pequeño de todos y por eso sufría cierto desdén de los demás, se ofreció, ya fuera por amor propio o como consecuencia de una osadía insolente, a tumbarse boca abajo entre los rieles cuando se aproximara el tren de las 11 de la noche y quedarse allí inmóvil mientras el tren pasaba a todo vapor por encima de él. Cierto es que había hecho un examen previo y había concluido que en efecto era posible tumbarse entre los rieles y tenderse a lo largo bien pegado al suelo, y que el tren naturalmente pasara sin rozar al que estuviera echado. Pero con todo, a ver quién era el guapo que se tumbaba. Kolya no dio su brazo a torcer y aseguró que él lo haría. Empezaron a reírse de él. Lo llamaron mentiroso, fanfarrón, pero así lo asusaban más. Lo más importante era que esos quinceañeros habían presumido mucho delante de él y al principio ni siquiera habían querido considerarlo un compañero, por ser pequeño, algo que resultaba insoportablemente ofensivo. El caso es que esa tarde resolvieron andar una versta desde la estación para que el tren, una vez lejos de ella, tuviera tiempo de coger velocidad. Se reunieron los chicos. Era una noche sin luna, no ya oscura, sino casi negra. A la hora acordada, Kolya se tendió entre los rieles. Los otros 5 que habían aceptado la apuesta esperaban con el corazón parado y finalmente asustados y arrepentidos, al pie del terraplén, en unos arbustos junto a las vías. Por fin el tren sonó a lo lejos mientras salía de la estación. En la oscuridad centellaron los 2 faros rojos. El monstruo retumbaba al acercarse. ¡Corre! ¡Sal de los rieles!, le gritaban a Kolya, los chicos muertos de miedo, desde los arbustos, pero ya era tarde. El tren llegó y pasó de largo a toda velocidad. Los chicos se lanzaron sobre Kolya, que yacía inmóvil. Empezaron a tirar de él, a intentar levantarlo. Kolya se levantó de repente y bajó del terraplén en silencio. Les dijo entonces que se había quedado tumbado como sin sentido a propósito, para asustarlos. Pero la verdad era que había perdido el sentido realmente, como le reconociera a su madre mucho tiempo después. Y así fue como se aseguró la fama del temerario para siempre. Regresó a su casa en la estación pálido como el papel, tremendamente feliz, alegre y contento. El suceso no se conoció de inmediato.
sino ya en nuestra ciudad se extendió por el gimnasio y llegó a oídos